Sea el nombre de Jehová bendito. Mis amados, preste mucha atención con lo que usted va a escuchar acá en este video. Dios hablando fuertemente a su iglesia y a la congregación. Es necesario que preste mucha atención y que te concentres en el mensaje de parte de Dios que ha de escuchar en este video. Dios hablando. Y está hablando muy fuerte. Y es necesario que entendamos esto, porque Cristo está a la puerta. Cristo está llamando a su iglesia. Bendiciones. Hola, disculpe, tengo una duda y ojalá me la pueda resolver, por favor. Hablando de los enemigos, hace unos días vi su video de la mochila apocalíptica y me quedó duda en una parte en donde dice que uno de los objetos de la mochila apocalíptica era para defendernos de los animales, aún de los animales de dos patas. Y ya sabe usted cuáles. Le pregunto ahora, mientras todavía se puede preguntar. Cuando empiece la tribulación, ya no será momento de aclarar dudas, sino de tomar acciones. Mi duda es, ¿nos podemos defender? Suponiendo que mi vida estuviera en peligro y fuera cuestión de desvivir o que me desvivan, ¿sí me puedo defender? Ojalá me pueda responder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. No dice el nombre, tiene aquí su el número de su plataforma de YouTube. Así que muchas gracias por la pregunta y la voy a contestar porque varias personas me lo han preguntado. Y quiero ser clara al respecto, ya que hay muchísima controversia al respecto. Es un tema muy delicado y yo lo quiero responder por la misma razón, porque es un tema complicado, porque la Biblia no da una instrucción global o generalizada o específica sobre la defensa propia, aunque esto lo vemos en el Antiguo Testamento muy claro. En el Nuevo Testamento no se habla con mucha claridad al respecto, aunque pareciera que algunos pasajes bíblicos hablan al pueblo de Dios como ser un pueblo pacifista. Y estos son mayor parte de los versículos bíblicos que usan los teólogos o los ministros o las personas que están de acuerdo en que la iglesia debe ser pacifista. ¿Qué piensa usted? ¿Podemos como cristianos acudir a la defensa propia? ¿O debemos ser pacifistas? Vamos a ver qué dice el libro de Proverbios, capítulo 25, 21, 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Aquí nos está instando el proverbista, o más bien estamos leyendo Juan 3:16, el apóstol Juan, de alimentar a nuestros enemigos y darles de beber. Pero cuando pensamos en lo que están haciendo ahora mismo el grupo Hamas, Hezbollah y ISIS, todos estos
grupos islamistas extremistas, terroristas, como que está de pensarse, ¿verdad? Vemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 39, y si gusta puede ir haciendo sus comentarios, pero al final yo le voy a dar bíblicamente mi opinión, mi respuesta y mi posición respecto a este dilema. Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee una mejilla, a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué piensa usted respecto a este versículo bíblico, Mateo 5:39? Romanos 12:17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Ponga mucha atención lo que la Biblia habla y que los teólogos o ministros cristianos pacifistas aplican estos versículos a que la defensa personal no es permitida en el cristiano. ¿Qué piensa usted? Aunque estos pasajes bíblicos respaldan la teología o la doctrina de que debemos ser pacifistas y amar a nuestros enemigos, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay otros pasajes bíblicos que aprueban la defensa propia. ¿En qué casos, amados, en qué casos la defensa personal es apropiada? Para allá vamos, amada Gloria Elizabeth, que dice, yo creo que si el Señor soportó tanto antes de su crucifixión, ¿quién soy yo para reaccionar? Bien, gracias por su comentario. El uso adecuado de la defensa propia tiene que ver mucho, amados hermanos, con el discernimiento espiritual, con la sabiduría, con el tacto, con la cautela, con el dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. En el libro de Lucas capítulo 22, versículo 36, Jesús les dijo a sus discípulos, pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja. Cuando empezó nuestro Señor Jesucristo su ministerio, Él dijo que no tomaran nada. Que no tomaran nada, les dijo a sus discípulos. Pero ahora, aquí en el versículo 22:36, Jesucristo les dijo, pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo les dice así a sus discípulos, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Así que ahora, en el momento en que los discípulos, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo estarían amenazados, tendrían que defenderse. Poco tiempo después vemos que nuestro Señor Jesucristo es arrestado.
Y Pedro, que el apóstol más impulsivo, colérico, toma la espada que tenía en sus manos. No cabe recalcar que tenía una espada. Estaba armado. ¿Será que los discípulos estaban armados? Así que Pedrito toma la espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y Jesús reprendió a Pedro. Jesús reprende al apóstol en los versículos 49 y 51 del mismo capítulo, Lucas 22. ¿Por qué? ¿Por qué si nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de leer, les dijo que el que no tenía espada que comprara una, y ahora que el apóstol Pedro la usa, lo está reprendiendo? ¿Por qué? Porque Pedro, en su afán de defender al Señor, estaba obstaculizando la voluntad de Dios. En muchas oportunidades, Jesús les había dicho a sus discípulos que él iba a ser arrestado y sometido a juicio y que iba a morir. Por ejemplo, vea Mateo 17, 22, 23. Él les avisó. Él les dijo en Mateo 17, 22, mientras andaban juntos por Galilea, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombre. O sea que ya les había avisado que iba a ser entregado. Entonces, en otras palabras, Pedro estaba actuando más bien imprudentemente, porque estaba obstaculizando el propósito de Dios, el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Así que actuó imprudentemente en esa situación en particular. Así que nosotros también debemos de tener mucho tacto, sabiduría y discernimiento acerca de cuándo luchar, de cuándo usar la defensa personal y cuándo no. En el libro de Éxodos capítulo 22 vemos otro ejemplo en el que se nos da pistas acerca de la actitud de Dios hacia la defensa propia, la defensa personal. ¿Qué dice? Éxodo 22 del 2 al 3. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuese herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Estamos viendo aquí un caso, y esto está escrito en la ley, en el libro de Éxodo, un caso de defensa personal. Por allá vamos, Wilmar Bentancur, por allá vamos. Dice, si el ladrón fuese hallado forzando una casa y fuese herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Éxodo 22, versículo 2 al 3. Versículo 2 del Éxodo 22 dice, si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Pero si es de día, el autor de su muerte puede ser reo de homicidio. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en que en un caso te puedas defender y en el otro no? Aquí hay dos principios básicos que se enseñan en este versículo bíblico, en el que vemos en el texto que dan una perspectiva del derecho de defender nuestra propiedad privada, aún el derecho de defender la propiedad. Aquí está hablando sobre el derecho de defender la propiedad y también tu vida, porque si un ladrón entra de noche a robar es porque tiene malas intenciones. Incluso puede llegar a quitarnos la vida por robar, valga la redundancia.
Así que lo que está enseñando este texto bíblico es que tenemos derecho a defender nuestra propiedad privada. Pero, sin embargo, en el pleno derecho del ejercicio de legítima defensa, vemos que según Éxodo 22 depende de la situación. Así que ponga por favor mucha atención. Nadie debería de usar ligeramente su derecho a utilizar la fuerza letal contra otra persona o que tenga la intención de hacernos daño. Si alguien es asaltado por un ladrón a medianoche en la confusión del momento, pues usted va a defenderse. Sin embargo, si el ladrón es capturado en la casa durante el día, cuando es poco probable que esté despertando del sueño, y entonces la ley prohibía que se matara al ladrón. Básicamente lo que está diciendo aquí, que no debemos de ser ligeros al atacar a una persona. Ambas situaciones se pueden considerar defensa propia. Pero en el primer caso vemos que es un ataque sorpresa. En el segundo caso puede haber muchas posibilidades donde probablemente se puede obstaculizar el ataque del ladrón, porque hay más claridad, porque puedes ver, hay más posibilidades de incluso si hay tiempo, llamar a las autoridades, o más posibilidades de que estás más alerta, más despierto y puedes obstaculizar al ladrón. Se puede frenar al ladrón o al agresor antes de recurrir inmediatamente a su muerte. Así que si tenemos el derecho legal, lo estamos viendo en la ley, lo que dice Éxodo capítulo 22, no debemos de recurrir inmediatamente al recurso de muerte, habiendo otras opciones. Vemos también, y es que aquí a mí siempre lo he dicho y me frustra el hecho de pensar que nosotros en el Evangelio, con ese concepto, ese pensamiento, hemos crecido con ese pensamiento, ese concepto de que el cristiano debe de someterse, sujetarse a toda clase de humillaciones y de ofensa. Y ese es un concepto pobre y raquítico de lo que debe ser un cristiano. Esa falsa humildad que se nos ha enseñado, y se nos ha instruido y se nos ha hecho que adoptemos como cristianos, no es de Dios. Que nosotros nos dejemos humillar, sobajar y que caminen sobre nosotros, no es de Dios. Esa falsa humildad de que nos ofenden, nos lastima. Señor dice, pon la otra mejilla para que te cacheteen y te pisoteen y te pataleen. Gracias. Deja las 99 por mí. Muchas gracias por su comentario. Ya estaba a punto de decirlo. Antes de bloquear, eres bienvenida. Y si no, pues eres bienvenida también para que te salgas. Así que en algunas ocasiones vemos que el apóstol Pablo actuó en defensa propia, aunque de manera no violenta. Cuando estaba a punto de ser azotado por los romanos en Jerusalén, y tomé mis notas para que no se me olvidara mientras estaba investigando al respecto para poder tener respaldo bíblico, porque yo puedo venir y decirle a usted, yo estoy de acuerdo con la defensa propia. Ese es mi punto de vista, pero yo quiero hablarle a usted de una manera que pueda refutar la ideología o la doctrina pacifista de la iglesia. Así que vemos que el apóstol Pablo actuó en defensa propia en varias ocasiones. Cuando estaba a punto de ser azotado por los romanos en Jerusalén, Pablo con el flagelo tranquilamente le confiesa
al centurión que él era un ciudadano romano, o sea, él se estaba defendiendo. Y hay muchos, y yo he escuchado muchos pastores y con celo y con ira santa en mi corazón, de que dicen que no debemos usar las autoridades en los casos de la iglesia, que no debemos de recurrir a las autoridades, a la política, y qué gente tan ignorante. Yo voy a dar un ejemplo aquí, porque me da ira santa pensar que nosotros tenemos que permitir el abuso, incluso legal, porque muchos pastores tienen el concepto y nos han enseñado que no debemos defendernos ni usar la ley para defendernos. Y que nuestro Señor Jesucristo, incluso el apóstol Pablo dijo, dijo que tenemos que orar por las autoridades y por aquellos que están en eminencia. Y más adelante vamos a hablar de la viuda que le exigía al juez injusto justicia. Ella estaba acudiendo a las autoridades y nuestro Señor lo puso como ejemplo. Así que el apóstol Pablo recurrió a las autoridades y usó su ciudadanía romana como defensa porque lo estaban flagelando. Así que al él usar su defensa propia al respecto, las autoridades se alarmaron y empezaron a tratar a Pablo de manera diferente, sabiendo que ellos como romanos habían violado una ley romana, incluso por haberle puesto cadenas a un ciudadano romano. Así que Pablo conocía sus derechos legales y los estaba poniendo en práctica. Y también usó su defensa personal en Filipos, después de haber sido azotado, a fin de lograr una disculpa oficial por parte de aquellos que habían violado sus derechos. Esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 37. Dice, mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente, sin hacernos un juicio, y nos han echado a la cárcel. Él estaba hablando de autoridades judiciales en Roma. Así que sin hacernos un juicio, sin acudir a las autoridades, nos han azotado y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos quieren soltar en secreto. De ninguna manera. Que ellos mismos nos vengan a sacar. O sea que aquí estamos viendo a un apóstol que constantemente nos habló de que debemos de amar a los enemigos, defendiendo sus derechos públicos y legales. Así que vemos que no debemos de callarnos cuando en defensa propia se trata. El apóstol Pablo actuó en defensa propia, la ley. Y vemos como mencionamos sobre la viuda insistente que estuvo golpeando la puerta del juez con su reiterada súplica de hazme justicia de mi adversario. Y esto lo vemos en Lucas 18:3. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía constantemente diciéndole al juez injusto, hazme justicia de mi adversario. Esta viuda no se estaba dando por vencida, sino que ni iba a dejar tampoco que el enemigo se aprovechara de ella. Ella estaba usando los canales apropiados para su legítima defensa. Y esto es una narrativa de nuestro Señor Jesucristo, poniendo un ejemplo de que podemos usar la ley en nuestra defensa. Así que el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de poner la otra mejilla, según Mateo 5:39, que ya leímos en un inicio, no resistáis al que es malo, sino que al cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Aquí tiene que ver con nuestra respuesta a los desaires y ofensas personales. Algunas situaciones pueden exigir legítima defensa, pero no represalias de la misma manera. El contexto del mandamiento de Jesús en su enseñanza contra la idea de ojo por ojo y diente por diente, del versículo 38 del mismo capítulo Mateo 5, 39, cuando dice que habéis oído ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, no resistáis a que es malo, entender cualquiera que te voltee la derecha, vuélvele también la otra. No está diciendo que no debemos acudir a nuestro derecho legal de defensa propia, sino está hablando de que algunas situaciones pueden exigir legítima defensa, pero no represalias en la forma de que nuestra defensa propia no sea una reacción vengativa con odio a un delito. De hecho, algunos delitos pueden ser tolerados en amor. Depende de la situación y la circunstancia. Un ejemplo, y esto arde en mi ser. Hace un tiempo, recién convertida, quizás un mes, 2 meses de convertida, por situaciones personales, esto es parte de mi testimonio, una persona utilizó, antes de que yo tuviera mi residencia legal aquí, por envidia, y yo en ese tiempo yo no tenía ningún documento legal, estaba trabajando en una empresa aquí, y esta persona por envidia, porque apenas tenía poco haber entrado y ya me habían ascendido y obviamente he pagado 5 veces más del sueldo regular, y pues y cabe decir que en todas partes que nosotros como cristianos vamos, el Señor nos prospera, bendice nuestras manos y rápidamente me suben de liderazgo y de puesto en los trabajos, porque Dios nos bendice y nos da gracia delante de los hombres. Y también cuando eres una persona bien trabajadora, hacendosa, pues obviamente esas características las miran tus jefes. Así que esta persona por envidia me envió la emigración. Así que yo me tuve que ir a casa de una familia. Y recuerdo que yo ya me había convertido, tenía apenas como 1 mes o 2 meses. Y viendo una película con esta familia, me dicen, escoge la que quieras ver. Y yo veo una de un hombre que hacía milagros. De hecho, el video en la portada decía, era un VHS, esos tapes, cassette grandes, gigantes de aquel tiempo. Y yo vi un paralítico poniéndose de pie. Y yo dije, yo quiero ver eso, porque se trata de un milagro de parte de Dios. Yo era nuevecita, no conocía nada de la palabra. Y yo le digo al varón, le digo, quiero ver este. Y la joven esposa del varón se levantó llorando y se fue. Y yo dije algo malo, si no quieren ver ese, no lo vean. Pero yo pensé en mi mente que es sensible, ¿verdad? Porque a lo mejor ella quería ver otro y yo escogí uno que ella no quería ver. Esa fue mi interpretación. Pero él se sienta conmigo y me explica que estaban en medio de una situación que a mí me dolió mucho, mucho, porque les voy a contar lo que sucedió más adelante. Su mamá había descubierto, porque su hermano, el joven, le había dicho que este evangelista, el del video que yo quería ver, Héctor de la Cruz, señor, el padre, porque hay un hijo, lo había violentado sexualmente. Entonces,
ella acudió a la ley, obviamente, y se televisó. Salió en las noticias aquí en Michigan. Y esto trajo un despertamiento, porque este evangelista solía llevar muchos jóvenes a sus campañas evangelísticas. Y cabe decir que se hacían muchos milagros. Muchos milagros. Y tiene un testimonio tremendo, poderoso, de donde Dios lo sacó. Pero nunca dejó su concupiscencia. Al final, no lo sé. Solamente Dios lo sabe si se arrepintió y dejó de su pecado. Porque él huyó a México y allá se hizo nuevamente famosísimo y allá anduvo haciendo sus campañas evangelísticas y nuevamente llevando todos esos niños y jóvenes a sus campañas. Así que juzgue usted. Así que esta madre lo televisó, y al ser televisado en las noticias locales de aquí, muchos jovencitos que desde niñitos habían estado acompañando a este hombre en sus campañas hablaron que a ellos también les había hecho lo mismo. En ese entonces ya el joven tendría sus 14, 15 años de edad, que obviamente ya se sentía incómodo lo que le estaba haciendo el varón desde niño. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo un escándalo. Y ellos, como era parte de la familia, la madre, fue algo terrible. Porque me tocó ver, íbamos a la misma iglesia, me tocó ver que el pastor de la iglesia en el púlpito, fíjese nada más lo delicado de la situación, en el púlpito, molesto, dijo que por qué como cristianos andamos haciendo escándalo en el mundo, televisando cosas y acudiendo a las autoridades, cuando nosotros como cristianos no debemos de acudir a las autoridades, sino arreglar las situaciones dentro de el clero eclesiástico. Basura del diablo. Algo que yo nuevecita, recién convertida, me dio una ira en mi corazón. ¿Cómo hacer que no se va a llevar a las autoridades? Semejante, no era uno ni dos, eran muchos jovencitos que habían sido abusados. ¿Cómo es que no vamos a acudir a las autoridades si acabamos de ver, como les estoy enseñando y he mencionado anteriormente, que aún la viuda acudió para que le fuese hecha justicia? Y la cosa se quedó así. Y obviamente el abuso siguió por allá, lejos, huyó de aquí y allá. Y lo digo porque pasó el tiempo y yo, cuando me fui a Texas, porque yo he estado de Texas a Michigan, voy a una librería cristiana, después de esto no me recuerdo cuánto tiempo pasó, y veo un almanaque, un cartón, una cartulina donde está anunciando un evento. Y veo la foto del varón. Digo, Señor, o sea, acá anda ahora, acá en México, en Texas. Y yo quise actuar. Agarré el teléfono para llamar a esas personas. En esta situación, mientras yo oraba para hacerlo, cómo enfrentar la situación, el varón murió. Ya no lo hice yo con mis propias manos, sino que murió. Y al parecer, según informes por ahí, murió de cáncer en el colon. Y ya dejemos esta estupidez. Ay, no debemos hablar de nadie, no debemos de juzgar. Cállate la boca con tu falsa humildad. ¿Cómo nos vamos a quedar callados ante tal injusticia y tal situación en que sigan siendo abusados
pequeñitos, jovencitos, niños inocentes. Y que muchos de ellos ya no quisieron saber nada del evangelio. No seas ignorante. Que te abusen a un hijo, quédate callada. Yo lo publico por todo el mundo y por todas las naciones. Y así hay muchos hoy en día que saben algo y miran y se callan el hocico. Y me importa muy poco lo que pienses, porque me tocó mirarlo. Y si no te gusta, salte de aquí. Y no me voy a callar. Y no pensé que fuese tan importante este tema. ¿Por qué? Años después, regreso a Michigan y veo a este mismo joven y adulto que no pudo superar tantos años de abuso. Acudió a las drogas. Hermana, ¿por qué habla así? Porque somos unos ignorantes con la falsa humildad de, ay, deja que me bofeteen la otra mejilla, deja que abusen a mi niño, sí, déjalo, cállate, Dios hará justicia. ¿Y tú te quedas cruzadita de manos o qué? Ignorante. Se unió a las drogas y murió de una sobredosis de droga. Y yo lo vi morir. Yo vi el dolor de sus hermanos, de su madre, que eran muy íntimos míos. Me dieron la mano cuando más lo necesité. Yo vi cuando lo tuvieron que desconectar. Tu abuela. ¿Usted se imagina el dolor? Que probablemente fue un sweet que se desvivió. Así mismo. Personas como esas mandan al infierno. Y porque me ha tocado ver cómo entra un espíritu inmundo y las personas que son seducidas de esa manera, algunos se vuelven sodomitas, por no decir otra palabra. Algunos, otros toman coraje contra el Eterno. Otros se desviven a sí mismos. Otros, yo luché mucho. Yo no fui, yo tuve un abuso en mi infancia hasta tener unos 5 años de edad. Pues solamente fui manoseada. Es por eso que me gusta transmitir en las noches por los temas. Y no pensé, yo pensaba ser breve. Y el hombre siguió, famosísimo, y ahora mismo después de haber Dios tomado justicia en él, muchos lo están haciendo viral. Porque no conocen el caso, porque el caso no se llevó a la justicia. Porque el pastor, simple y sencillamente con su mentalidad religiosa pacifista, no quiso que se llevara a la ley. ¿Usted qué piensa? ¿Que estos pedófilos deben de estar libres? Y cuando usted sabe, y hay testimonio de muchos, más de 10 personas, niños, jóvenes, ¿usted qué piensa? ¿Debemos de acudir
a la ley, a las autoridades, en nuestra defensa personal. ¿Se debe hacer justicia en casos así? ¿Qué piensa usted? Claro que sí. La Biblia nunca prohíbe la legítima defensa. A los creyentes les es permitido defenderse a sí mismos y a sus familias. Aunque por el hecho de que estemos autorizados a defendernos, no necesariamente debemos de desvivir a una persona en cada situación. Hermana, ¿está hablando de desvivir? Sí, estoy hablando también de desvivir. Debemos de conocer el corazón de Dios, tener discernimiento, ser fluidos y guiados por el Espíritu y pedir a Dios sabiduría de lo alto para que nos ayude a saber cómo responder en cada situación en la que nosotros tengamos derecho de exigir defensa propia. Dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, concedeciente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Pero la Biblia enseña que debemos exigir defensa propia. Clarito, la Biblia nos enseña que la defensa propia está permitida. Exacto. Centella Hernández, Dios puso leyes terrenales también. Y debemos de sujetarnos a esas leyes siempre y cuando no vaya en contra de la ley moral de Dios, de los mandamientos bíblicos de Dios, y para allá voy. Porque hay cosas que nosotros como cristianos no debemos tolerar hablando de la ley. ¿Podemos vivir a otro ser humano si nuestra propia vida está amenazada? Y aunque hay muchas discusiones acaloradas como estas, déjaselo a Dios. Dios hará justicia, ore al respecto. Hay momentos en que orar no es suficiente, actuar. La Biblia dice claramente que la defensa propia es permisible, y ya vimos y leímos bíblicamente los casos en que el apóstol Pablo acudió a las autoridades en su defensa y exigió un trato legal conforme a su situación y sus derechos legales. Cualquier interpretación contraria a esos versículos bíblicos o escoger versículos fuera de contexto no son válidos. Porque la Biblia claramente nos dice que la defensa propia está permitida, pero tenemos que tener entendimiento y tacto, amados. Si usamos la sabiduría de Dios para decidir cuándo contraatacar. Mucha gente toma la reprimenda de nuestro Señor Jesucristo a Simón Pedro por cortarle la oreja al guardia cuando Jesús estaba siendo arrestado, como evidencia de la religión pacifista, de que como cristianos debemos ser pacifistas. Y esta historia la podemos ver, ya lo leímos, en Juan 8, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Mateo 26. Así que aquí vemos que Pedrito tomó su espada, atacó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Cuando Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, le dice, ¿piensas que en este mismo momento yo no pudiera pedirle a mi Padre que me enviase 12 legiones de ángeles en mi defensa? Porque aún podemos pedir al Eterno que nos envíe ángeles en nuestra defensa, ángeles guerreros que nos defiendan, carruajes de guerra, ejércitos celestiales que nos defiendan.
Pero dijo Jesús, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que el Cristo debía de ser entregado y crucificado por nuestros pecados? Así que vemos que en esta ocasión, y este es el versículo bíblico que usan los que respaldan esta doctrina de ser pacifistas, cuando el Señor le dijo a Pedro que no usara la espada. Pero para empezar, ¿por qué Pedrito tenía una espada? ¿Y por qué el Señor le permitió a Pedro que tuviera una espada? ¿No les había dicho que vendieran aún su capa para comprarse espadas? Porque la iban a necesitar después de su arresto. Entonces, los discípulos llevaban o no llevaban espadas. Pero entonces, ¿por qué el Señor le dijo a Pedrito que no usara su espada? ¿Por qué el Señor se molestó con Pedro? Porque estaba obstaculizando su llamado a morir por nuestros pecados. Y ya se los había dicho que iba a ser entregado y crucificado. Y Pedrito, en su impulsividad, obviamente no quería que arrestaran al maestro, pero ahí estaba actuando desordenadamente, no estaba acatando lo que ya nuestro Señor Jesucristo les había dicho, oponiéndose a lo que Dios mismo había llamado a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo entonces, le dijo Jesús, cómo entonces, Pedrito, se cumplirán las escrituras? Este no es el momento de usar tu espada, Pedro. Tengo que cumplir mi mandamiento, mi llamado. Jesús lo reprendió porque Pedro se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Ya se los había dicho muchas veces que sería arrestado, juzgado y asesinado. Vea Mateo 17, 22, 23. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y lo matarán y resucitará al tercer día. Ellos se angustiaron mucho. Y a pesar de que estos eventos iban a suceder, Pedro decidió actuar imprudentemente y atacar al guardia. Entonces, este no es un caso generalizado de que no debemos defendernos o usar defensa propia a nuestro favor. Por favor, entienda el concepto. ¿Por qué el Eterno reprendió a Pedro? Porque estaba actuando imprudentemente, obstaculizando la voluntad de Dios en Cristo. Así que, de la misma manera, debemos de tener sabiduría, tacto, para saber cuándo pelear y cuándo no, cuándo defendernos, usar nuestra defensa propia y cuándo no. En Lucas 22, 36 vemos que Jesús le dijo, ahora el que tenga bolsa que la tome, de igual manera su mochila. Y el que no tenga su espada, vaya y venda el manto y compre una, porque la van a necesitar. Mucha gente dice, especialmente los de la doctrina pacifista, de que debemos de poner la otra mejilla, sugieren que este versículo bíblico da un énfasis en un enfoque espiritual o simbólico, de que él está hablando espiritualmente para estar preparados a luchas espirituales, una espada espiritual. Pero, amado, ¿cómo va a ser? No tiene lógica que si bien están hablando de una mochila, de una bolsa de dinero, que carguen dinero, que carguen mochila. Acabamos de hablar de una mochila de emergencia. Hermana, pero ¿para qué una mochila en la gran tribulación? ¿Y para qué? Ellos iban a tener persecución después del arresto de Jesús. Y el Señor le dijo, agarren una mochila con una bolsa de dinero. Lucas 9, véalo. El que no tenga bolsa, que la tome, de igualmente su mochila, y el que no tenga espada, que tome una. Entonces, ¿cómo va a ser que el Señor está hablando espiritualmente cuando les está diciendo que agarren dinero? Y que agarren una mochila.
que preparen cosas para su vida y su persecución. E incluso puedo creer que espiritualmente diga la espada espiritual, pero aquí no se aplica. ¿Cómo va a ser que está hablando espiritualmente de una mochila con dinero y de bolsa con dinero? O sea, no tienen lógica. Cómo ellos están refutando este versículo bíblico que era espiritual, que se estaba refiriendo a que se prepararan espiritualmente a lo que venía. No, el Señor estaba hablando aquí en forma literal. Antes les había dicho en Lucas 9 que no llevaran nada ni bolsa, pero estaba iniciando el ministerio de la evangelización. Aquí estaba iniciando un periodo de persecución. Así que él ahora les estaba diciendo que una vez que las escrituras en él se cumplieran, ellos iban a necesitar más provisiones para defenderse, para la huida a esa persecución que vemos más tarde, que muchos cristianos recurrieron a la huida ante gran persecución. Pero hermana, es que algunos fueron entregados a los leones, entregaron sus vidas. Los discípulos, unos fueron, el apóstol Pablo fue decapitado, Pedro crucificado. ¿Y por qué? ¿Cómo? Vamos a ver más adelante, amados. Muchos huyeron, corrieron, se escondían en cuevas, en cavernas, Amakenda y Karababashanda. Se identificaban con un pescadito para que no supieran las autoridades que ellos eran cristianos. Se escondían. ¿Cómo están ahora mismo los cristianos allá en Siria y en Nigeria? No hay dónde esconderse, no tienen armas para defenderse como el pueblo de Israel. Uno de los pastores de Nigeria, suplicándole al presidente Donald Trump que actúe a favor de ellos para defenderlos de estos demonios que están aniquilando, que están haciendo una masacre terrible en Nigeria, en Siria, en todas estas partes, en India, en África. Diciéndole, pidiendo la intervención del presidente Donald Trump. ¿Cómo? Con armas para pelear en contra de ese enemigo, como en su defensa propia lo ha hecho el pueblo de Israel, que constantemente esas naciones árabes enemigas lo están atacando. O sea que el pueblo de Israel se tiene que dejar desvivir por estos asesinos terroristas. Hello. ¿Y no estamos en el Antiguo Testamento? O sea, hermano, ¿usted está diciendo que el Eterno, que Jesucristo está a favor de la guerra? ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Y de las armas también? Claro que sí. O sea, que usted está diciendo, hermana, que cuando venga, porque viene, y agárrense y amarrémonos los pantalones porque viene aquí a Estados Unidos. Lo digo por profecía y por visión y revelaciones que he tenido. Lo he estado diciendo mucho antes, desde que abrí esta plataforma hace más de 5 años, que he estado diciendo, viene ataque terrorista a Estados Unidos. Y lo que está pasando allá en el Medio Oriente viene para acá y para todo el mundo. Y lo estamos viendo, desgraciadamente estamos viendo el cumplimiento de esa profecía. Vea los videos. Vea los videos. Viene. Así que el hecho de que Pedro sacase una espada, de que Simón Pedro tuviese una espada, cuando los guardias fueron por Jesús, sugiere que los discípulos tenían espadas normalmente. Arma para defenderse. Lo que significa que Jesucristo no les prohibió tener espadas. Le reclamó a Pedro por obstaculizar el propósito de ser entregado él. Eso fue por lo que él
le llamó la atención al apóstol Pedro. Pero no porque le estaba prohibiendo tener una espada. En pocas palabras, en primer lugar, ¿por qué Pedro tenía una espada? O sea que podemos tener medios de defensa propia, sí, amados, como lo dije en el video que hice sobre la mochila de emergencia o la mochila apocalíptica, que vamos a necesitar lo que puedan, porque estas cosas suceden de repente. En algunas ocasiones no habrá tiempo ni siquiera de tomar una mochila, como ocurrió el 7 de octubre con estos jóvenes que se divertían a todo lo que da, que se drogaban a todo lo que da, lamentablemente. El 7 de octubre, el ataque de Hamas a Israel. Ni a dónde huir porque estaban en medio desierto, no tenían armas, ¿cómo se iban a defender? Y vemos otro versículo bíblico en el que se apoya la doctrina pacifista de que debemos de entregar la otra mejilla, en el libro de Mateo, en lo cual la gente se pregunta la permisibilidad de la defensa propia, hablando de Mateo 5, 38, 39. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes bien a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y para mucha gente esto no está claro. Jesús nos está diciendo que no resistamos al mal, que si somos atacados le demos la otra mejilla y que la defensa propia no está permitida. Esto es lo que afirman y en el versículo bíblico en que se respaldan los de la teología o doctrina de que debemos de pacifistas, sumisos. Que si somos, que no nos resistamos al mal, que nos hagan, que nos pataleen, nos abofeteen y que nos hagan todo el mal que quieran. Que cuando somos atacados les demos la otra mejilla. Que si están abusando de nuestros hijos lo permitamos. Frente a nuestros ojos, que lo permitamos. ¿En serio? Que le demos la otra mejilla cuando nos estén atacando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Esta es una interpretación extremadamente reductiva, amados. Peligrosa. Peligrosa. Es una doctrina peligrosa. Se nos ha enseñado falsamente ese espíritu de mansedumbre y humildad cristiana. La Biblia primeramente no prohíbe que los gobiernos, la policía, las autoridades, los soldados usen la fuerza cuando se oponen al mal. No. Hermana, entonces, ¿Jesucristo estuvo a favor de la guerra? ¿De los soldados? ¿De las armas? ¿De desvivir? Sí. Pruébemelo, hermana. Ok. Lucas 3:14. Los soldados que estaban ahí escuchando el sermón de Cristo Jesús, Ucarrama y Senda, le preguntan a Jesús, ¿y nosotros qué haremos? Cuando el Señor hablaba del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. ¿Y nosotros qué haremos, Señor, para ser salvos? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, no extorsiones a nadie con amenazas, ni con falsas acusaciones. Y estén felices y contentos con su salario, los que les pagan por su servicio militar. ¿Por qué no les dijo? Salgan, dejen de desvivir personas. Salgan del servicio militar, porque si no, no van a poder ser salvos. Hello.
Él les dijo, no extorsionen a nadie. No acusen falsamente a nadie. No usen su autoridad como militares para extorsionar, para amenazar. Y estén contentos con lo que se les paga por ser soldados y militares. Hello, ¿no les dijo que dejaran las armas? Juan el Bautista no les dijo, dejen sus trabajos. No sigan instrucciones del presidente Donald Trump. No sigan las instrucciones de Netanyahu. Dejen que los terroristas bombardeen Israel. Hello. Te estoy dando Biblia. No es mi propia opinión. O sea que no está hablando en contra de las armas ni del servicio militar. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento generalizadamente. Simplemente les dijo Juan el Bautista, no usen su poder para extorsionar a otros. Confórmense con lo que se les paga. Entonces, si la Biblia está de acuerdo con el trabajo de los soldados militares, ¿qué quiso decir Jesús con que pongamos la otra mejilla? Es que Netanyahu tiene que, se atacaron el 7 de octubre abusando sexualmente a las jovencitas, poniéndoles tornillos y clavos dentro de sus partes íntimas, quemando vivos a las personas. Netanyahu tiene que poner la otra mejilla. Es un genocida porque se está defendiendo. ¿Y lo están acusando? ¿Y ISIS? ¿Y Hamas? ¿Y Hezbollah? ¿No son genocidas? ¿Quién está hablando de lo que está sucediendo en Nigeria? ¿Dónde está la Naciones? No quiero ni decirlo. ONU. ¿Dónde están? ¿Dónde está la Unión Europea? Mientras no tenga que ver con destruir a Israel, todos calladitos. Entonces, hermana, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que pongamos la otra mejilla? Él está hablando, amados, de nuestra tendencia humana a la venganza personal. Romanos 12, 17, 19 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo que es bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso debe de caracterizarnos como cristianos, claro que sí. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay casos en que debemos de dejar lugar a la ira del Señor, a la venganza del Señor, pero hay casos en que debemos actuar como acabamos de ver que lo hizo el apóstol Pablo y la viuda. Esto requiere mucha sabiduría de nuestra parte respecto a la defensa propia. Una bofetada insultante, darle la otra mejilla. Alguien que te ataca con intención de matarte. Aquí estoy. Desvíveme. Aquí sí. Aquí está mi hijo. Desvívelo. ¿Quieres matar a este? Mata también al otro. ¿En serio? En ninguna parte Jesús dice que la defensa propia no sea permisible. Algunas situaciones van a requerir defensa propia, pero no debemos de reaccionar vengativamente ante una ofensa, amados. En lo que se puede absorber las ofensas con amor, pero en ninguna parte de la Biblia dice que no nos podamos defender a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Cualquier interpretación contraria
es un precedente peligroso para establecer, porque estaría en contra de las Escrituras. Así que, ¿podemos usar la defensa personal en defensa propia? Sí. Yo diría que sí. ¿Qué piensa usted? Y cuando se trata de persecución, hermana, lo que está pasando allá en Nigeria, en Siria. Y esta fue la pregunta de la amada. Cuando llegue ese tiempo de la persecución, la tribulación, nos podemos defender. Si nos están atacando por nuestra fe. El ejemplo de los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo son claros. Entregar nuestra vida en la persecución antes que negar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Si tú ya tienes frente a ti, vamos a decir, por ejemplo, el Señor nos guarde y nos libre un terrorista. Conviértete al Islam. Y hay muchos testimonios de los judíos que estaban secuestrados por estos demonios, que era lo que les decían. Conviértete al Islam y te dejamos ir. Muchos testimonios. Vea los testimonios de los que... Hay muchos testimonios aquí en YouTube, véalos, que era lo que les decían. Y eso es en el Surán, el Corán, en el Surú, no me recuerdo qué cita del Corán, es lo que dice. Que los hagan que se conviertan. Es una alternativa a desvivir. Que los hagan primero que se conviertan, y si lo rechazan, lo mismo que sucederá en la persecución, en la gran tribulación, en la tribulación. Si ya tienes frente a ti a alguien, como sucedió con los discípulos, con los primeros mártires, los apóstoles, los primeros cristianos en el tiempo de persecución, en el Nuevo Testamento, que no pudieron huir, que muchos no se pudieron esconder, y los tienen frente a los leones. Niega a Cristo y serás librado de los leones. Niega a Cristo y serás librado de la decapitación. Niega a Cristo y serás liberado. Si ya te tienen ahí, amado, es necesario entregar nuestra vida. ¿Cómo negar nuestra fe en Cristo Jesús? Ahí, amados, yo aceptaría la muerte. Porque está tu vida o tu fe en Cristo Jesús. Allí es necesario entregar nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito específico al morir, al dejarse sacrificar por los romanos, el Cordero sin mancha, sacrificado por nuestros pecados. Nosotros no somos Cristo, pero como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como hijo de Cristo. Que ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe en el Señor Jesucristo. Así que el sufrimiento por la persecución, sin recursos, sin defensas, necesita ser analizado. Usted mira esos videos en Nigeria, en aquellas partes donde ve las iglesias quemadas, destruidas, y aún así se están reuniendo a adorar a Dios, a alabar a Dios en medio de la persecución, sin armas, sin ningún gobierno que los defienda. Por eso están clamando por Donald Trump.
suplicando por sus vidas, porque no tienen cómo defenderse. Y cuando los tienen frente a ellos, a muchos que han quemado vivos, les dan la opción convertirse al Islam o a la muerte. Y qué tan valientemente nuestros hermanos en Cristo están siendo masacrados y torturados en estos lugares, amados, sin recursos de defensa. Si te dan ya un ultimátum, niega tu fe o perece, la respuesta es clara. Sin una mínimo de duda, ni sin titubear. Entregamos nuestra vida. Es el único caso en el que no podemos acudir a nuestra defensa propia. Tu vida o niega tu fe en Cristo. Pero si alguien aquí en la calle intenta golpearte porque eres cristiano, ¿le vas a dar otra mejilla? Yo creo que sería impropio quedarte ahí dejando que te golpeen. Como allá aquí en Dearborn, aquí mis vecinos de Dearborn, una comunidad musulmana completamente. Sacaron a un pastor, le impidieron la entrada y le han dicho, y lo dijo el alcalde de Dearborn, ante las autoridades en el juicio que hubo con el imán y el pastor, porque hubo ahí violencia y le prohibieron entrar. ¿Y qué fue lo que dijo el alcalde? Que ya hace años que está ahí trabajando de alcalde, y que le dijo que la única solución para que no ocurriera esta clase de violencia en Dearborn era que los cristianos no entraran a Dearborn. ¿Cómo ven? El Islam tomando control ya en Estados Unidos. Acaban de agarrar a un terrorista aquí en Dearborn también, con armas. El FBI entró y impidieron un ataque terrorista en Dearborn, que está aquí al lado. Nueva York, agárrate, Nueva York. Y lo hemos estado diciendo. Si usted viera aquí en Shelby, en diferentes lugares, porque aquí todo es manejar en el expressway, en el freeway, todo está, tienes que manejar largas distancias. He visto grandes, enormes mezquitas. Cómo ha crecido el Islam aquí en Estados Unidos. ¿Y usted cree que ellos están cruzados de manos? ¿No? Ellos están aprovechando el tiempo. Ellos tienen por ahí sus bombitas, sus armas escondidas, para cuando se dé la voz de ataque, ellos van a atacar. Así que, a veces tendremos que salirnos de la línea, de esa doctrina pacifista en la que hemos sido encapsulados. Va a haber momentos en que tendremos que dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, amados. Imitar a nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia, amados, con esto los dejo, no prohíbe totalmente la defensa propia, pero sí sugiere que debemos recurrir a ella
no sin antes intentar un enfoque más pacifista. Pero de que podemos defendernos, sí. ¿Podemos tener un arma? Sí, para nuestra defensa propia. Hay momentos en el que, por ejemplo, hablando de poner la otra mejilla, nos dejamos abusar. En una ocasión, y ya con esto termino, yo ya terminé, yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Yo creo que ha quedado muy claro. En una ocasión, yo trabajaba de cocinera en un restaurante. Y cómo tenía suerte para que me atacaran y me envidiaran. Y recuerdo que una mujer, pues yo le estoy dando este testimonio porque va a haber casos extremos en el que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y tener discernimiento cuándo defendernos y cuándo no. Así que esta mujer, una de las cocineras, me empezó a atacar. Todos los días yo estaba cocinando, haciendo el arroz o lo que sea. Ella pasaba y me empujaba y me aventaba. Yo casi caía eran unas ollas gigantes de arroz para todo el restaurante. Y me aventaba, me empujaba y yo me quedaba, o sea, yo con ganas de agarrarla de las greñas y darle unas patadas. Señor, ayúdame. Y así, pero el Señor no me permitía. ¿A quién bloqueamos? ¿A quién bloqueamos, amada? Dígame. Y lo bloqueamos ahora mismo. Y yo no sentía defenderme. Echaba muchas indirectas y siempre estaba diciendo con nuestros compañeros, esos cristianos son unos hipócritas. Y obviamente, pues yo era la única cristiana ahí. Yo siempre les llevaba tratados y Biblias y siempre andaba regalando el Evangelio y siempre hablando el Evangelio. Y que los hipócritas, que los cristianos son unos hipócritas, y bueno. Y yo me quedaba callada. Y así pasó el tiempo. Y yo empecé, yo le hacía plática. Dios te bendiga, Angélica. Se llama. O sea, no sé, se llamaba. Dios te bendiga, Angélica. Hola, ¿cómo estás? Y hasta que un día, pasaron meses, hasta que un día, ella se acerca a mí y me dice, Hilda, ¿por qué a pesar de todo lo que te he hecho, me sigues sonriendo, me sigues hablando, me sigues saludando? ¿Por qué no actúas de otra manera? ¿Por qué no te defiendes? Y yo simplemente le dije, porque te amo, porque Dios tiene propósitos en tu vida, Angélica. Ella empezó a llorar y me dijo, yo era cristiana. No recuerdo, no voy a mentir, un suceso muy traumático, una pérdida, la hizo apartarse de Dios, renegar de Dios. Y por eso ella atacaba a los cristianos. Por su mala experiencia también en el cristianismo, recibió muy poco apoyo de la iglesia en su situación. Y yo empecé a ministrarla, a orar por ella, oré por ella.
Y empezamos a juntarnos mucho, a salir a comer. Me llevaba galletitas que hacía bien ricos, unos polvorones, me dio la receta, yo iba a su casa. Y no soy de visitar personas, de tener amigas, de estar en sus casas. Soy eh, muy peculiar en eso. No soy de llamadas, de estar hablando por teléfono largas horas. No soy así. Es muy raro que yo tenga amistades así. Soy muy selectiva en eso. Casi no tengo amigas. Y pues me llevaba, a mí me encantaban las galletitas de polvorón, esas que se deshacen en la boca. No me acuerdo cómo se llamaban. Bien ricas, y me dio la receta, que eso que ella nunca daba la receta a nadie. Y empezó a ir a la iglesia, se convirtió su niño, se bautizó su niño, se bautizó ella. Se convirtió el esposo, se bautizó el esposo. Y después yo me vine para Michigan en esas idas y venidas. Y ella me llama y me dice llorando, gritando, desesperada, que acaba de fallecer su esposo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me hizo eso? ¿Por qué? Llorando, desconsolada, el esposo cayó de unas escaleras y se desvivió. Entonces ella se quejaba y yo le dije, Angélica, Dios ha sido tan bueno contigo y fue tan bueno con tu esposo, porque el Señor te alcanzó a ti, a tu hijo y a tu esposo. Permitió que tu esposo se convirtiera, se bautizara para poder llevárselo al cielo. Si él no se hubiese convertido y bautizado, él hubiera fallecido sin Cristo. Ella quedó tan confortada y feliz de escuchar esto. No lo había visto de esta manera. Así que va a haber momentos, hay gente, y me ha tocado, gente que no van a cambiar. Gente que saben de esta doctrina de falsa humildad, de que el cristiano tiene que dejarse abusar. No es así. No debemos de permitir el abuso personal de ninguna manera, por causa de nuestra fe. De ninguna manera debemos de ser pacifistas cuando alguien nos está abusando. Y es por eso que mencionaba que tenemos que usar de mucho tacto, discernimiento, sabiduría del Espíritu para hacerlo. Saber cuándo el Espíritu Santo, como en el caso de cuando Pedrito sacó y le cortó la oreja, y que el Eterno lo reprendió, porque era un caso especial en el que el Señor tenía que ser entregado para ser crucificado. Entonces tenemos que usar de un tacto, de una sabiduría, amados, tenemos que realmente tener discernimiento del Espíritu Santo para saber cuándo nosotros podemos y cuándo no podemos usar de la autodefensa, de la defensa propia en diferentes casos. Así que tenemos que tener mucha sabiduría, amados. Tenemos que tener mucho discernimiento para poder usar nuestra legítima defensa, para poder aplicar y poder defendernos cuando el Espíritu Santo nos indique.
Padre, te doy gracias. Muchas gracias porque era necesario, Señor, hablar de este tema. ¿Cuándo realmente tendremos que sufrir persecución por causa de nuestra fe sin defendernos? ¿Y cuándo podemos aplicar, incluso utilizar nuestra fuerza para evitar más violencia y daño a personas inocentes? Hacer el uso de nuestra propia fuerza física incluso, si es necesario, cuando el objetivo principal es la disuasión, Señor. Y saber cuándo no usarla por despecho, por venganza, o por la excusa o el pretexto de promover el cristianismo como lo hacen estos demonios extremistas, terroristas. Debemos ser conocidos por pacificadores, sí, que amamos a nuestros enemigos, sí, pero no dejarnos abusar. Estamos comprometidos con reflejar a Cristo. Estamos comprometidos a hacer la paz con todos en cuanto nos sea posible, pero no permitir el abuso a personas malvadas, perversas, que nos quieren humillar, pisotear. Ayúdanos a discernir cuando son los poderes espirituales de maldad y de las tinieblas que nos quieren subajar, humillar. Ayúdanos a recordar cuándo sí debemos de protegernos, usar nuestra defensa personal y defender aún a nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender que las escrituras bíblicas sí asumen el derecho del cristiano a su autodefensa, aunque siendo sensatos. Gracias, Espíritu Santo, porque esto es necesario, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a poder llevar, Señor, especialmente que el ataque ya no solamente está siendo emocional, mental, y que las fricciones de la vida cotidiana, Señor, se han acrecentado debido a cómo ha aumentado la maldad. Señor, cómo la vida moral se ha pervertido y cómo estamos siendo señalados y acusados, subajados por el simple hecho de ser cristianos, de defender la moralidad de la Biblia. Y que muy pronto, al igual que los judíos, seremos atacados y perseguidos por nuestra fe. Porque cada vez el mundo está como Sodoma y Gomorra. Y que no soportamos, Señor, la lujuria, el pecado y la maldad. Y por eso somos juzgados. Ayúdanos, Señor, a usar la autodefensa. Ayúdanos, Padre Celestial, cuando sea necesario, Padre. Ayuda a que nuestro enfoque principal sea evangelizar las almas, Señor. Ayúdanos a no dejarnos llevar por ira, por rencor, por venganza. Porque tú pedirás cuenta, Señor, por todos los pecados, los del corazón y también los pecados criminales. A usar este uso de legítima defensa solo cuando sea necesario para proteger nuestra vida y la vida de nuestros seres amados. Oh, Raquemase, pero viene el tiempo. Y el tiempo es en que debemos alegrarnos por nuestro propio sufrimiento y persecución. Porque como dice tu palabra, que nos aborrecerán como a ti te han aborrecido. Llegará el tiempo
en que ya no podremos defendernos a causa de la persecución por nuestra fe. Que el tiempo es, que el tiempo ha llegado, Espíritu Santo, en que tendremos que entregar nuestra vida por ti, por nuestra fe. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestra guía, porque tú eres quien nos dirige. Ayúdanos a ser más susceptibles y más sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, para poder discernir, para poder, Señor, saber cómo actuar cuando se trate de la legítima defensa o defensa propia. Y danos la fe y la fuerza necesaria, Espíritu Santo, para poder resistir en el día de prueba, en la persecución que está por venir hacia el mundo entero, Padre, y que ya lo estamos viendo en esos lugares, Espíritu Santo, en el que seremos atribulados como los discípulos, aquellos que no logremos escapar y escondernos, Señor, en que no valdrá ni siquiera el plan José, ni la mochila del Apocalipsis, la mochila de emergencia, en el cual aquellos que no sean arrebatados en el rapto tendrán que decidir entre su vida o la marca del anticristo. Ahí no habrá otra alternativa que entregar nuestras vidas por nuestra fe. Ayúdanos a santificarnos, a perfeccionarnos más cada día, y que no se tome, Señor, esta enseñanza de autodefensa para guardar espíritus de venganza, albergar espíritus de odio, de revancha. No, Señor, sino solamente usarlo, Padre Celestial, cuando es extremadamente necesario. Señor, gracias, porque tú mismo enseñaste en tu palabra que podemos defendernos cuando es posible, incluso cargar un arma en momentos extremos de legítima defensa. Te doy gracias por mis hermanos que están conectados, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos cautela y tacto en este tema tan delicado en el que muchos pueden abusar de esa permisidad de autodefensa. Ayúdanos, te suplico que nos ayudes a ser guiados única y absolutamente por tu Santo Espíritu en esas situaciones extremas. Y ayúdanos, Señor, a discernir los tiempos que estamos viviendo y estar dispuestos a entregar nuestra vida a causa de nuestra fe. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muchísimas bendiciones. Bien, amados, pueblo de Dios, es realmente importante esto que escuchamos para nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida en el Señor. Amén. Es alimento para el alma esto que nos trajo la hermana Hilda del Ministerio Hetziba. Lo pueden buscar así mismo, Ministerio Hetziba, allá en YouTube. Amados, y te recuerdo siempre que si estás mal, si estás haciendo algo
que no es del agrado de Dios, te pido que trates de arrepentirte. No trate, arrepiéntete. Pídele a Dios perdón. Dile a Dios que te ayude a salir de ese pecado que estás haciendo que no es del agrado de Él. Pueblo de Dios, es bueno siempre reconocer cuando estamos mal ante su presencia. Es bueno siempre estar pues a cuenta con el Señor. Usted que vive fallándole a Dios, dígale a Él que le dé fuerza, que Él siempre va a tener misericordia para ayudarnos a todos y cada uno de nosotros. Así que bendiciones, suscríbete si no te has suscrito, dime desde dónde nos escucha, desde dónde nos ve acá en los comentarios para nosotros llevarte en oración, pueblo de Dios. Bendiciones.